Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestra última entrevista de nuestros videos planificados para Animarzo 2024. Al momento que estén escuchando esta grabación, probablemente ya haya concluido. Y recordarles también que esto es posible gracias al apoyo de toda la comunidad y al soporte de DG Cine. Yo soy su host, José Carbonell, presidente de Anidom, y está conmigo también Brian Jerez, Saludos, buenas. vicepresidente de Anidom. Y nuestro invitado especial de hoy, Ariel Suero, que es Senior Animator en Sony Pictures Imageworks Canadá. Para aquellos que no lo saben, Imageworks es el estudio encargado de realizar los efectos especiales de los principales blockbusters de Hollywood, como las películas de Marvel, las películas de Spider-Man, incluyendo Across the Spider-Verse, y películas originales como Mitchells vs. The Machine, Vivo y Hotel Transilvania. Ariel trabaja en Imageworks desde 2022, pero su trayectoria va más allá de esto y por eso queremos tener una charla hoy con él para conocer su historia. Entonces, sin nada más que decir, bienvenido Ariel y gracias por estar en nuestro podcast. Hola Bienvenido. José, hola Brian, muy buenos días y hola a todo el distinguido público que les sigue. Pues yo muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes este momento, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Entonces, para empezar, ¿puedes decirnos de dónde eres, dónde estás residiendo actualmente, cuánto tiempo tienes viviendo fuera de República Dominicana? Claro, bueno, yo nací en la provincia de Barahona, donde viví hasta los 3, 4 años aproximadamente, hasta que mi mamá, que se había quedado pues soltera, decidió trasladarse a Santo Domingo en busca de una mejor vida. Pues en la capital llegamos, mi primer barrio fue el barrio Simón Bolívar, donde estuvimos ahí unos cuantos años. Luego nos trasladamos a la zona oriental, Villafaro, Mendoza un poco, para luego asentarnos definitivamente en Los Mina, donde terminé mis estudios primarios, hice el bachillerato en el Liceo Ramón Emilio Jiménez, y luego mis estudios los hice en la UAS, y bueno, ahí estuve en Los Minas hasta que salí del país. Actualmente, así, actualmente estoy residiendo en la ciudad de Montreal, es la provincia de Quebec, que es la parte francófona de Canadá. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, a ver, yo salí de nuestra media isla en el 2005, estamos en el 24, 19 años ya. 19 años fuera de allá. Wow. 11 de los mismos, o sea, 11 de los cuales los viví en Madrid, en España. Luego casi un año estuve en Lima, en Perú, y desde el 2017 acá en Montreal, 7 años ya. Impresionante, la verdad. O sea, has tenido una larga trayectoria Sí, la verdad que viajando. he tenido mucha suerte. Y He cuéntanos un tenido la oportunidad de poco, trabajar en varios países, sí. oye, cuéntanos un poco sobre esa historia, ¿no? Sobre cómo llegaste al estudio, qué estudiaste, o sea, cuáles fueron los requisitos que tuviste, ¿no? Las dificultades y oportunidades para entrar a trabajar dentro de la industria. Cuéntanos un Mm. poco. Sí, bueno, a ver, mi historia es muy larga, pero bueno, voy a decirte Oh, ahí dale, aquí algunas tenemos cosas. tiempo. Bueno, pues yo siempre fui o soy muy curioso y apasionado del aprendizaje. Y esto pues se exponencia aún más cuando se trata de la tecnología y las artes digitales. Así que paralelo a mis estudios en la Facultad de Artes de la UAS, yo estudié artes, ¿cómo se llama? Yo estudié artes digitales, no, perdón, yo estudié artes publicitarias, perdón. Arte publicitaria, mención diseño gráfico. Entonces, paralelo a esos estudios, yo hice algunos sacrificios que me permitieron tomar algún que otro curso de verano en Altos de Chabón. Oh. Por ejemplo, yo hice diseño de páginas web, que ahora es muy común, pero en esa época te estoy hablando de que cuando le decías a una persona, yo hago página web, decía página web, pero ¿eso qué es? A ese punto. También estudié diseño de dirección de arte para televisión. También me hice un diplomado en producción de vídeo, televisión, en Radio y Televisión Dominicana
con la magistral Anita Ontiveros hace muchos años ya. Y pues también hice una formación en Infotep, formación, yo donde quiera que había formación y que podía hacerla, pues ahí me metía. Mi pasión siempre ha sido aprender. Bueno, y ¿cómo llego donde estoy? O sea, lo que estudié, ya he dicho que estudié diseño gráfico en la UAS, y cómo Exacto. llego donde estoy. Bueno, mi primera experiencia, yo tuve varios trabajos, ¿no? En Dominicana, informales, antes de pasar a la parte profesional. Pasando desde limpiabotas, ayudante de mecánica, yo limpiaba motores de arranque y Oh, reparaba motores de arranque de carro. Barista, que hacía banistería de torno, yo fui sastre, carnicero, bueno, de todo. Yo fui multifacético. mechador, yo Qué fui bueno. mechador de fuegos artificiales. ¿Qué quiere ¿Cómo? decir eso? Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que había un compañero que echaba la pólvora en los fuegos artificiales, ¿no? Y yo me era encargado de ponerle la mecha y cerrarle la boquita, ¿no? Para que tuviese la mecha ahí. Entonces, imagínate, salíamos de ahí plateados de pólvora y mi paga era 20 pesos a la semana, creo que era en esa época, y una manilla de fuegos artificiales. Y con eso él estaba más que feliz. Wow. Y bueno, ya en la parte de ya experiencia profesional hablando, Ujú. mi primera experiencia en lo que me estaba preparando, porque aún no terminaba la carrera, fue en el departamento de artes del periódico Hoy. Ahí empecé haciendo las esquelas mortuorias, esos anuncios en blanco y negro de ha fallecido en la ciudad de Santo Domingo, doña o don fulano de tal. Ujú. Y luego con el tiempo ya se me dio más responsabilidades, me daban anuncios y artes de prensa full color, como por ejemplo de las empresas de la época, que era, qué sé yo, la novia de Villa o La Sirena o Garrido Almacenes, ¿no? De anunciando productos y tal. Estaba muy contento, estaba bien, era lo que estaba estudiando, pero en mí todavía había algo que yo no sabía lo que era, que me llamaba a lo animado, al motion graphics. Yo no sabía que eso era una disciplina que se podía estudiar, pero bueno, yo tenía eso. Entonces, una persona que trabajaba en el periódico, don Arturo Fiallo, un excelente profesional y mejor como ser humano, vio en mí esa chispa, ese deseo de estar, y me dijo, mira, te voy a presentar, te voy a llevar de un amigo que tiene un canal de televisión y te lo voy a presentar. Y fue donde el señor, una leyenda de la comunicación dominicana que se llama Nobel Alfonso, que Ujú. tenía un canal, pero un canal que no era convencional, era el canal comunitario, que su lema era el canal de las salas de espera. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacíamos era una plantilla gráfica y encima de esa gráfica le poníamos un texto que siempre era pues un texto positivo, una música instrumental de fondo. Hoy es un buen día, el sol brilla, o tú tienes dentro de ti mucho potencial, cosas así, ¿no? Mensajes de motivación. Y eso se pasaba en las salas de esperas de los hospitales y las clínicas de muchos establecimientos de Santo Domingo. O sea Impresionante. que ahí empecé yo como diseñador de motion graphic para televisión. No se hacía mucho porque era un equipo pequeño, porque el señor no quería publicidad ni de bebidas alcohólicas, ni de cigarrillo, era muy, muy ético y muy moral él, entonces no quería nada de eso, entonces no tenía muchos recursos y se hacía con sus propios recursos. Entonces de ahí luego tuve la oportunidad de entrar en Teleantillas, donde ahí fue que verdaderamente yo aprendí el arte de diseñar para televisión, la edición no lineal y el motion graphics. Aprendí de profesionales que eran unos monstruos, de Geu Florentino, Yeuri Rosa y muchos otros más. Y yo ahí llegué, que no sabía nada, y ahí ellos me enseñaron todo. Entonces, después de Teleantillas, entonces pasé a Telemicro. En ese momento era como el canal de referencia de donde todo el mundo quería estar. Aprendí mucho, pero llegó un momento en que yo me sentía estancado, ya no tenía de quién aprender, porque a mí se me daba, por ejemplo, un mandato. Me decía, mira, este domingo tenemos los premios MTV o tenemos la transmisión de los Oscars y hay que crear pues una línea gráfica
y unos motion graphics acorde con ese evento. Pues a mí solo se me daba el mandato, entonces yo me inventaba todo. Me inventaba la línea gráfica, me inventaba los gráficos de movimientos y todo. Wow. Y a la gente, Aprovechando ese sí, momento de la línea gráfica de los Oscars, yo hablando con Geo, él me había mencionado que trabajaste el diseño de los Oscars, o sea, el premio, la transición que se hicieron aquí, ¿no? sí, sí, pero eso fue en Teleantilla hace mucho tiempo, sí, señor. Eso fue, sí, Wow. muy bonito que yo hice, que a la gente le Sí, gustó muchísimo, sí, sí. muy buena De hecho, calidad. gracias, gracias. Sí, sí, a Jeúl le debo muchísimo. Él fue que realmente me inculcó la manera de hacer las cosas bien con After Effects, que yo para mí eso era desconocido en el momento. Ujú. Y eso. Pues eso, a mí me daban ese mandato y yo hacía todo. Y a la gente por lo general le gustaba lo que yo hacía, pero no estaba conforme. No, me sentía, decía, pero es que, ok, pero yo sé que puedo hacer más. ¿Por qué? Porque yo miraba en internet las cosas que se hacían fuera y yo decía, wow, pero es que yo estoy a años luz de eso. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, cuando veía que, por ejemplo, esto lo había hecho John Smith de Inglaterra, yo decía, este chico ha hecho esto no porque ha nacido en Inglaterra, sino porque le han enseñado y ha tenido la oportunidad de aprender a hacerlo. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero tener ese conocimiento, pero y entonces lamentablemente en mi país no contaba con ese tipo de formación. Entonces esto fue lo que me motivó a buscar preparación fuera de nuestras fronteras. Wow. Así que, exacto. Entonces eh, dificultades me enfrenté a muchas, sobre todo en lo económico, evidentemente. Yo no tenía recursos económicos de ningún tipo para, para emprender en un estudio, estudios como eso que yo quería hacer. Ujú. Yo esperé muchísimo tiempo una beca que nunca me llegó, esperé ayudas por parte de mi patrón laboral que tampoco nunca llegaron. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me queda? Pues, a qué recurro? Pues yo quiero estudiar fuera de mi país porque en mi país no hay esa formación que yo quiero. Entonces me quedaba un préstamo estudiantil. Entonces ahí fue que vi la opción de Fundapec. ¿Qué pasa? Yo no tenía las condiciones para que Ujú. me diesen un préstamo estudiantil de esa magnitud. Estamos hablando de, ahora puede que no parezca nada, 250.000 pesos, pero en esa época era un montón de dinero. Sí, sí, sí. Exacto, entonces yo no tenía, a mí yo me presentaba en Fundapec y lo que me podían era correr del establecimiento si no tenía cómo pedir un préstamo de esa magnitud. Entonces yo busqué una persona que me sirviera de garante. Esa persona se llama Harley Martínez, una persona con la que yo trabajaba, que le hacía páginas web, y esa persona accedió a ser de garante para que me dieran ese préstamo. Con ese Wow. préstamo, más unos ahorritos que yo tenía, pues hice mis maletas y me fui rumbo a la capital de España a estudiar un máster en animación 3D, postproducción digital, que era con Combustion en la época y todo eso. Era un poco generalista todo. Bueno, entonces, estando allí, cuando era por módulos, no había un módulo. A mí realmente me encanta todo lo relacionado con este arte. A mí, el modelado, la iluminación, la texturización, el rigging, la animación, todo. A mí me gusta Ujú. todo. Pero por encima de todo esto está la animación. Entonces, estando allí, cuando di el módulo de animación, porque para mí eso era imposible, yo animador, pero esto es imposible hacer esto, ¿cómo? No sé cómo se hace eso. Eso, jamás podría hacer eso. Estando allí, con mi profesor de esa época, la máquina, como le dicen ellos, y yo vi que él delante de mí hizo un ejercicio de animación empecé a ver los conceptos de animación, el timing, el spacing, squash, stretch, no, los principios de animación explicados, o sea, de ahí a ahí. Y yo dije, wow, pero es que no es tan difícil, o sea, no es tan imposible entonces. Entonces ahí nació mi pasión por la animación, o sea, mi concentración en ser animador. Estamos hablando del 2008 más o menos por ahí. Impresionante.
Y exacto, este profesor, José Navarrete, me dijo, mira, Ariel, si tú quieres especializarte en animación, aquí en España no vas a conseguir. Tienes que poner tu enfoque en una escuela americana. ¿Qué escuela era esa? Animation Mentor. Oh, sí, sí, Eh, esa es muy buena. ¿Qué pasa? Ahí me enfrenté a otras dos dificultades que, bueno, a lo mejor no eran tanto, pero bueno. Primero era el precio. Costaba alrededor de 1 millón de pesos en la Sí, época. es Estamos caro. hablando que si para mí 250.000 pesos era un sacrificio enorme, imagínate lo que era 1 millón de pesos. Y segundo, estaba el idioma. Yo no sabía inglés. Yo tenía el inglés básico de que nos enseñan allá en la escuela primaria, de Cher, My Name Is y todo eso, ¿no? Ujú. Y entonces era en inglés. Entonces, yo no sabía inglés, yo no tenía dinero, pero tenía la convicción de que quería hacer y iba a hacer ese máster en esa escuela americana. Y nada, me empecé a enfocar en eso, empecé a buscar a ver cómo conseguía yo con lo que yo ganaba, porque a todo esto yo trabajaba ya en España, en una empresa yo era diseñador gráfico, en una empresa de informática, pero con lo que yo ganaba no me daba para pagar este máster que duraba año y medio y encima mantenerme yo como persona que allí en España, pagar alquiler, pagar servicios y todo, ¿no? Todo lo que uno tiene que pagar. Entonces yo duré un par de años dándole vueltas a ver cómo hacía esto, cómo hacía esto, cómo hacía esto, hasta que un día le dije a mi jefe, mira, yo tengo esto en mente, yo quiero hacer esto. Yo no puedo pagarlo, no puedo hacerlo. Yo te propongo que tú me pagues, el pago para ese máster había que hacerlo trimestralmente. Yo propongo que tú me pagues los trimestres y mensualmente yo te voy pagando esa cantidad, ¿no? Así, y mensualmente tú me descuentas de mi sueldo una cantidad que me deje por lo menos vivir luego, pagar mi renta y comer. Y bueno, la fortuna de que mi jefe, Alberto Gil, que es una de las personas claves en mi carrera, me dijo, sí, yo no tengo ningún problema, te voy a ayudar con eso. Es más, encima te voy a ayudar, te voy a pagar un poco de ese máster. No me lo tienes que Wow, devolver. Con la impresionante. condición, no, no, sí, no, yo te digo, porque yo a lo largo de mi trayectoria he estado como con las personas indicadas en el momento indicado, que eso es muy importante Exacto. también. ¿Eso en 2008? Eso O, fue, eso fue en el 2000, yo en el 2008 me enrolé, o sea que sí, eso fue, en el 2007 fue que yo le planteé la idea y él ok, me dijo que sí. Entonces, porque claro, esto va por convocatorias y si pasa la convocatoria tienes que esperar a la próxima para empezar el máster. Entonces, Exacto. exactamente. Entonces él me dijo, yo te voy a ayudar con eso, vamos a hacer como tú dices y además te voy a pagar un porcentaje del máster, con la condición de que cuando tú termines el máster no te vayas inmediatamente. Ah, sí, Porque sí. sería muy tonto, un Sí. tonto de mi parte que yo te pague un máster de formación y tú te vayas. Claro, ¿no? Me dice, ahora, si mañana te contrata Disney o Pixar, yo no te voy a retener. Tú te vas y me devuelves la parte que yo te he aportado. Y yo dije, pero para mí esto es un win-win. Pues Yo eso acepto es un de qué win-win, es forma. un gana-gana. Sí. Claro, claro que sí. Y pues así lo hicimos. Mm, Y nada, entonces yo después de que terminé mi máster, no estuve 2, no estuve 4 años trabajando con él, pero porque para recuperarme de esa inversión tan grande que yo había hecho, y además porque tampoco tuve ninguna oportunidad, porque en ese momento no había y mucho menos en España, que no había mucha industria de animación. Creo que había un estudio que era Ilion en el momento, ¿cuánto y duró poco el más. máster? Año y medio. Yo duré año y Ok, medio. A todo eso yo duré año y medio trabajando de 9 de la mañana a 7 de la tarde y de ahí para mi casa de 8 de la noche a la medianoche estudiando mi máster. y Todos luego los días. 4 años para pagar el préstamo. Y luego 4 años para pagar y recuperarme económicamente, Sí. exactamente. Entonces, y nada, así lo hice. Y nada, gracias a ese máster, pues un día pues llegó la primera oportunidad y fue en Lima, en Perú, en Condorito, la película. No sé si alguien de En ustedes la habrá visto o sabe de Condorito. La Wow, loco. conozco.
Sí, Tú esa trabajaste fue cuando viste la película. esa fue mi primera oportunidad o sea, como animador profesional. Mi primera, que, dicho sea de paso, en la industria es lo más difícil, es tener la primera oportunidad. Sí, Porque los estudios tienen contratos con tiempos y son muy específicos, están muy planificados. Entonces, necesitan gente con experiencia que resuelva lo que necesitan. Entonces, por eso es tan difícil, muchas veces difícil que le den oportunidad a juniors, a personas que no tienen experiencia. Entonces, el primer paso en la industria es el más difícil. Luego de que entras, ya todo fluye. Y nada, me llegó esa oportunidad en Lima. El sueldo era bajísimo, era mucho menos de la mitad de lo que yo ganaba como diseñador gráfico ahí en España. Pero era la oportunidad de hacer lo que yo quería y por lo que yo había tanto anhelado, tanto estudiado y tanto... ¿Y era un trabajo freelance o tuviste que trasladarte a Perú? No, exacto, no, en esa época, ahora es común, pero en esa época no existía el teletrabajo, y mucho menos en la industria de la animación, de la industria del cine, por lo de las filtraciones y esas cosas, ¿no? sí. Entonces, no, yo tuve que ir a trasladarme allí a Perú, a Lima, a vivir allí un año para hacer la película. Más o menos 2000. Eso fue en el 2016. Ok. Claro, que a todo esto, si hacen cuenta, yo me fui a estudiar en el 2005. Mi primera oportunidad en lo que yo fui a estudiar y que quería hacer llegó en el 2016. 11 años 11 después. años después. O sea que Espera. no fue rápido Sí. y no fue fácil, No. para que ustedes vean. En esto de la animación hay que tener mucha perseverancia, sí, porque Sí. no es tan fácil para muchos, es más fácil que para otros, pero no suele ser fácil. Vale, entonces me trasladé allí a Lima, a Perú, y nada, con un sueldo muy bajo, pero bueno, muy contento de tener mi primera oportunidad profesional como animador. Ujú. Así que bueno, después de Condorito, volví a España, casi al final de la película me volví a Madrid y eh, nada, entonces empecé a aplicar, a ver otras ofertas, apliqué a varios estudios. En Francia recibí buena aceptación, en Francia, en Bélgica, en varios países de Europa. Pero esas entrevistas, por motivos, por razones, no llegaron nunca a buen puerto. Muchas veces, por ejemplo, yo tuve una entrevista en un estudio que se llama Jellyfish, en Inglaterra, en Londres, y no la pasé simplemente porque mi inglés no era bueno. No, no entendía mucho inglés. Que a todo esto, claro, les he contado cómo hice para conseguir el dinero del máster, pero no para cómo hice para conseguir el idioma, para hacer el máster en inglés que yo no sabía. Sí, Y definitivamente. le resumo Sí, un sí. poco. Claro, yo no sabía inglés y entonces la escuela, uno de los requisitos era que tú pasases un examen de inglés básico para demostrar que tú tenías conocimiento de inglés para estudiar ahí. Yo no tenía ese conocimiento, yo no estaba seguro de mi conocimiento. Entonces, ¿qué yo hice? Un amigo mío, Luis, que era estudiante de traducción e interpretación ahí en Madrid, y con inglés, le dije, oye, compraron un test online, le dije, cógeme el test, tenías un tiempo para hacerlo, coge el test por mí y pásalo, porque yo no quiero desaprovechar esta oportunidad. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo quiero estudiar ahora. Ahí. Y eso lo hizo el chico Luis, me cogió el test, se lo pasó, evidentemente, para él eso no era nada. Y nada, así entré a Impresionante. la escuela. Así Luis entré a la escuela. ayudó bastante. Y yo quería hacerte, Sí, aprovechando esa pequeña pausa, como la parte migratoria, me imagino que también es importante, como inicialmente tú fuiste a estudiar, pero luego te quedaste trabajando, no sé. ¿Qué estatus claro. tú tenías ya en el momento en que tú vuelves a España? No, no, exacto, es que son muchas odiseas las que yo he pasado. O sea, yo me fui con una visa de estudiante, evidentemente, una visa de estudiante por 11 meses, creo que era, y pasé 11 años en España, así que imagínate. ¿Qué pasa? Impresionante. Que, ya tú sabes. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el gobierno español tiene, y los gobiernos así de estos países tienen leyes migratorias pues muy específicas y estrictas. Entonces,
para yo, por ejemplo, optar a un cambio de estatus de residencia estudiantil a una, por ejemplo, residencia y trabajo, tenía que pasar mínimo 3 años como estudiante en instituciones reconocidas y aportando resultados positivos de mi preparación en España. Entonces, durante 3 años yo estuve, evidentemente, matriculándome en másteres. Yo, aparte del máster que fui a hacer, me tuve que hacer otros 2 o 3 más allí. Yo hice ese máster de animación y postproducción, luego hice uno de los sistemas avanzados de cine, que eran Smoke y Flame en la época. Yo me hice todo eso, efectos especiales, de todos los másteres que relacionados con mi carrera, yo lo hice hasta completar 3 años, para poder seguir teniendo el estatus de estudiantes y pasar al estatus de residente. Eh, a todo esto, claro, con mi beca, con mi residencia estudiantil, yo tenía el permiso de trabajar part-time, 4 horas solamente. O sea, yo trabajaba 4 horas mientras estudiaba. Y bueno, pasado ese tiempo, que ya se cumplieron los 3 años, entonces apliqué a la residencia y trabajo, lo cual me fue denegado, evidentemente, porque, bueno, en esa época no, bueno, esa época no, las migraciones siempre es un tema complicado. Sí. Entonces me la negaron, pero ¿qué pasa? Yo, con la suerte, que eso es otra parte fundamental de mi trayectoria, es suerte, o sea, mucho trabajo, mucho sacrificio, suerte y las personas indicadas. Entonces, con suerte y la persona indicada, en este caso mi jefe otra vez, Alberto Gil, él me dijo, pues te han rechazado, pues no, lo vamos a volver a someter. Porque claro, la ley española le exige a los empleadores que primero agoten el mercado local español antes de contratar mano de obra extranjera. Entonces, él se veía en la obligación de entrevistar a muchos españoles para ese puesto y, y decir por qué esta persona no encajaba y tal, y por qué yo tenía que ser esa persona. Y me dijo, pues mira, que manden aquí a todo el mundo que quiera, yo lo voy a ver a todos y voy a decir, tú no, tú no, tú no, tú no, al que quieras hacer este moreno que está aquí. Y así, y así lo Wow. hizo. Así lo hizo, Impresionante. entonces así lo hizo. Sí, así lo hizo. Y nada, volvimos a someter con sus abogados la petición de residencia, y la segunda vez entonces sí que me la dieron. Me dieron la residencia, que era Wow. por un año, esa residencia era sujeta a que yo, con el condicionante de eso, de que yo tuviese siempre un empleador, estaba sujeto a mi trabajo y en España. Y así tenía que pasar alrededor de 5 años para conseguir la residencia permanente, y luego creo que después de residencia permanente, otros 2 años para conseguir la nacionalidad. Bueno, pues yo agoté todos esos procesos y conseguí todos esos estatus. Ok. Exactamente. Entonces, nada, así, esa fue un poco mi historia ahí en España. Y luego, pues eso, me trasladé a Perú, y luego volví a España, y luego, pues apliqué a otros estudios, recibí interés, no funcionaron. Que todo eso exactamente, aprendí inglés de la manera, antes de empezar mi máster, yo aprendí inglés de la manera más, no sé, una manera jocosa. Yo no sabía inglés. Entonces, yo tenía, desde el momento que apliqué y me aceptaron, 3 meses para empezar. Pues yo esos 3 meses, día y noche, me puse a escuchar la radio en inglés. Pero no lecciones de inglés, no como gramática, no. La radio, cómo la gente habla normalmente en un programa, cómo la gente habla. Porque a mí lo que me interesaba, más que hablar, era a escuchar. La base del conocimiento es escuchar. Yo quería escuchar, yo quería entender lo que se me decía en inglés para poder aprender a animar. Entonces, yo me puse día y noche a escuchar radio. Yo me hice un experto en Weather and Time en Estados Unidos. Yo escuchaba CBS 880, yo escuchaba NBC News, y que por lo general era noticias del tiempo, noticias del tráfico, noticias de talk shows y todo eso. Y así se me fue agudizando el oído, y hasta que un punto llegué
empecé a oír las canciones que yo toda la vida escuchaba y que uno no sabe lo que dice, pero que le gusta. Yo empecé a escuchar y decir, "Ah, pero es esto lo que dice". O sea, yo dije, pues estoy preparado para tomar mi máster en inglés. Y así fue Impresionante. como, pues, así como solventé el hándicap del idioma para ese máster. Y Y ya bueno, luego de que llegaste entonces volviste de Lima, aplicaste a los ujú, trabajos, exacto. ¿qué sucedió ahí? Porque todavía nos falta el pedazo de cómo damos el salto a Canadá. Exactamente. ¿De qué sucedió ahí? Que vi entre esas aplicaciones, yo vi una oferta de un estudio en Canadá para trabajar en Predator. Y yo dije, bueno, Predator es algo, esto es estratosférico, pero bueno, yo Sí. no quiero nada, aplico. Mi única experiencia hasta ese entonces era Condorito, imagínate tú. Entonces apliqué a Predator, con la suerte de que me respondieron, me dijeron, eh, otra vez el tema de la suerte, bueno, suerte y momento indicado, o sea, aplicación en el momento indicado, al estudio indicado, que eso es otra cosa muy importante en esto de la animación, porque muchas veces los estudios, muchas veces los artistas, todos están ocupados, todos están contratados, pero un estudio necesita gente para poder llevar a cabo un proyecto. Entonces no tienen más remedio que contratar gente que por lo menos tenga alguna noción de animación para formarlos y hacer el proyecto. Entonces ese fue mi caso. Entonces me dijeron, mira, el supervisor ha visto tu currículum y quiere hacerte una prueba para ver si tú eres capaz, porque no tienes experiencia en VFX. Yo había hecho Condorito, que es animación feature. Entonces, para Predator se requería animación VFX, que es otro tipo de animación. No tienes experiencia en esta rama, pero te queremos hacer una prueba, a ver si puedes. Yo dije que sí, me mandaron un personaje, me dieron un tiempo para hacerla. Yo mandé mi prueba y me respondió, mira, al supervisor le gustó tu prueba y si tú estás contento, este es el contrato, estas son las condiciones para venirte a Canadá. Y yo dije, wow, a Canadá, en Predator, esto sí, eso es un sueño, pues sí, ¿a quién tengo que pagarle? ¿Dónde me voy ahora mismo? Wow. Y nada, firmé el contrato y el contrato incluía que me trasladasen a mí. O sea, que incluía, yo no tenía que hacer nada. Simplemente mandaban mi pasaporte y ellos hacían todo. Estos estudios grandes tienen sus departamentos legales y mueven mucha gente siempre de todas partes del mundo. Entonces incluía que me llevaran a mí, a mi acompañante, y nos diesen 2 semanas en un hotel hasta que esas 2 semanas para uno buscar, no sé, una vivienda y establecerse. Y nada, esto para mí era, pues imagínate, la gloria. Hice eso y nada, entonces nada, un día teníamos, a todos, mi novia y yo, en esa época habíamos comprado una chocita ahí en Madrid, teníamos un pisito, lo pusimos en alquiler. Y creo que una semana antes ya nos habíamos ido a vivir a casa de una amiga que vivía cerca. Estamos ahí en el salón con las maletas preparadas y una semana antes de irnos a Canadá, pues me llama la recruiter y me dice que el proyecto se había pospuesto, que era algo que sucedía muy a menudo en la industria, que no había fecha para que el proyecto volviera. Así que ella me aconsejaba que me fuera 1 mes o 2 de vacaciones. Imagina. Wow. Entonces ya de repente nos vimos mi novia y yo sin trabajo porque ella había renunciado para irse conmigo. Yo tampoco tenía trabajo, no teníamos dónde vivir, ¿no? Dónde vivir. En Madrid, imagínate. Y Impresionante. nada, nos fuimos. Y nada, entonces nos tuvimos que ir a Francia a casa de sus padres, que tenían una casa por ahí. Pues a todo esto mi novia, que ahora es mi esposa, es francesa, a esperar esa dichosa llamada, que no teníamos ni fecha ni tiempo para esa llamada, para que nos fuéramos a Canadá. Entonces, estando por ahí, había que mantenerse, había que hacer algo. Y no había, era un pueblito pequeño, un pueblito de servicios, entonces no había nada más que hacer que trabajar en restauración y cosas así. Entonces, había fincas de cultivos y yo me puse a castrar maíz,
que era algo que no sabía, cómo se castraba el maíz, que es muy interesante y apasionante, ¿eh? Wow. Y eso lo Wow. hacía por la mañana y por la tarde luego iba a un restaurante a lavar plato. Y eso, bueno, eso lo hice hasta que un día llegó la llamada y de la recruta y me dijo, bueno, el proyecto va a empezar ya, te vienes a Montreal. Mándame el pasaporte, lo mandé y así nos trasladamos a Montreal. A todo esto, mi contrato en Predator era de 4 meses en un principio, pero con esos 2 meses que estuvimos en espera, pues siguió intacta la fecha de término, o sea que mi contrato se redujo a 2 meses, a 1 mes y medio más o menos. Pero aún así, yo quería ir y vivir la experiencia. No Era sabía una lo que iba gran a pasar. oportunidad. Claro, era la mayor oportunidad. Y nada, llegamos a Montreal con 1 mes y medio de contrato y muchas ganas de llevar el mundo por delante. Y eso, ahí así me trasladé a Montreal. Así empezó mi aventura aquí. Yo tengo, escuchando tu historia desde el principio y tratando de intervenir lo menos posible, porque realmente que es una historia muy completa y me Sí, asombra porque toca todos los puntos esperado e inesperado. O sea, desde tus inicios, un joven que vivía en los minas, que estudió en la UAS, que de ahí siguió estudiando en Chabón, que se preparó para estudiar fuera y que sin dinero, como muchos de nosotros, se esforzó por salir adelante, encontrar, o sea, es como muchos jóvenes que dicen, yo necesito una beca o yo necesito una oportunidad en el trabajo que me den para irme a estudiar afuera. Y nos cerramos a veces a las oportunidades, a que las oportunidades lleguen a nosotros y tú saliste a buscarla por ti mismo. Cómo tú luego llegaste a España y tuviste que estudiar por 3 años, o sea, 3 másteres. Y cómo incluso cuando ya apareció la oportunidad para llegar a Canadá, las dificultades no desaparecieron. Y es como ese momento donde tú estabas así haciendo, no recuerdo el término que tú dijiste, que trabajando con el Castra, maíz. castrando maíz, sí. Es como un Sí, círculo completo y también el hecho de sí. que tú no tienes miedo al trabajo ni a... No, no, no. definitivamente, o sea, para mí es sumamente asombroso todo lo que tú has hecho para llegar a donde está. Definitivamente no es un camino fácil. cierto. Eh, y eso tiene que ver un poco tal vez con la siguiente pregunta de... Cuando tú atraviesas todo eso, ¿cuáles fueron tus motivaciones e inspiraciones para hacer eso? ¿Y cómo fueron cambiando? Porque yo no sé si el muchacho que estaba estudiando publicidad y el muchacho que estaba en su primer trabajo tenían la misma motivación o si fue que fue un proceso de irlo descubriendo ese interés cuando tú ya luego estudiaste animación, por ejemplo. Bueno, mira, yo te digo que en mi caso la motivación, la motivación de ese muchacho que estudiaba publicidad y la motivación de profesional que soy hoy en día en la animación, yo creo que no ha cambiado. A mí siempre me ha movido las ganas de aprender, las ganas de saber, de adquirir conocimiento, ¿no? Yo creo que la mejor inversión que puede hacer una persona, sobre todo los jóvenes que se están preparando y formando para entrar en el competitivo mercado laboral, es Sí, invertir en su educación, porque lo que tú aprendes es tuyo para siempre y no se devalúa, sino que por el contrario, con el tiempo adquiere más valor. Entonces, a mí lo que siempre me ha movido, mi motivación siempre ha sido eso, el conocimiento. Yo quiero aprender más y más y más y más. Em, y las inspiraciones, pues sí, por ejemplo, mi primera inspiración viene de mi madre, ¿no? Que a pesar de ser una muchacha joven que se quedó sola con 2 niños, eh, que ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar la escuela primaria, wow. tenía mucho coraje y muchas ganas de echar adelante, y muchas ganas de sacarnos adelante, muchas ganas de darnos a nosotros lo mejor que ella pudiera, ¿no? Y trabajó muchísimo para eso. Entonces, mi primera inspiración viene de ahí. Luego, pues, sí, en el ámbito profesional tengo mucha inspiración, o sea, cuando estás en el arte, tanto sea arte tradicional o sea arte digital, como es mi caso,
la inspiración te llega de todas partes, de todas épocas, de todos los artistas, tanto de los grandes maestros como hasta los artistas digitales. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de trabajar y de conocer muchísimos profesionales de muchos países con mega talentosísimos, que he aprendido y sigo aprendiendo un montón de esta gente y muchos de ellos los sigo, veo su trabajo, me inspiro en lo que hacen y nada, día a día creo que me voy superando como profesional, porque Ujú. si tú tienes ganas y tienes inspiración y tienes ganas y haces una mezcla de eso, el resultado pues es que eres un profesional mejor día a día. Yo Y eso es lo que yo he hecho. definitivamente quiero decir que tu historia para mí es un ejemplo de perseverancia, constancia, no rendirse. Yo no sé, para mí, yo escucho una persona que atravesó todo tipo de adversidades con un sueño y positivismo logró realizarlo, porque yo no imagino como algo que tuve hacia 10 años futuro, cuando estamos tal vez tan acostumbrados a la inmediatez y a la satisfacción inmediata, que tal vez la gente de ahora no quiere esforzarse para lograr la cosa a la misma velocidad. Y para mí es sorprendente simplemente como hay pocos casos tan únicos como el tuyo, de tú decir como realmente las cosas se pueden lograr con esfuerzo y Ujú. oportunidad, de las personas correctas y el momento correcto y el tiempo de no rendirse, Claro, definitivamente. claro, yo creo firmemente en eso. Es más, hay una anécdota que quiero contarte, ¿sabes? Se remonta más atrás, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el periódico Hoy, mi primer trabajo como diseñador gráfico, el periódico Hoy, que yo hacía anuncios, llegó un anuncio que decía, próximamente curso de 3D, en esa época era 3D Studio Más, que era como el programa más que empezó en eso del 3D. Bueno, antes que de ese empezaron otros, pero bueno, ese era como el más famoso, el que nos llegó. Sí. Y había un estudio de arquitectura, Arquigraph, de una prestigiosa arquitecta dominicana, Sandra Roa, que puso ese anuncio que iba a dar un curso trayendo un profesional de Script, que era la propietaria de Maya, perdón, de 3D Studio Más en la época, desde Estados Unidos. Y yo vi ese anuncio y o sea, a mí tuvieron que agarrarme en la silla. Yo quería salir corriendo a inscribirme en ese curso, aunque valía un dineral y Claro. yo no tenía. Y yo empecé a llamar, porque cuando eso no había redes sociales, era a llamar por teléfono, además teléfono de teclado, el ti, 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 ti. Aló, sí, mira, yo llamo por el curso, estoy muy interesado, ¿cuándo va a empezar? Y la señora Sandra siempre me decía, bueno, estamos reuniendo el quórum, no tenemos todavía, pero te avisaré, mantente en contacto. Y así, y llamaba una semana así, y la semana siguiente, y la semana siguiente, y la semana siguiente. Hasta que un día ella me dijo, mira, Ariel, yo te voy a ser sincera, yo no he logrado, eh, em, yo no he logrado juntar el quórum necesario para traer ese profesional de Estados Unidos. No me es rentable. No ha tenido no ha tenido como la aceptación que yo esperaba del público para ese Sí. curso. O sea, yo no puedo meter un dinero en esa persona y no sacar el beneficio. Pero como yo he visto, ella no me conocía, nunca me había visto, era por teléfono solo. Digo, como yo he visto que tú estás tan interesado y yo siento tanta pasión en ti en esto, que mira lo que yo voy a hacer. Yo no te conozco, pero yo te voy a mandar a ti a Estados Unidos a estudiar allá para que tú te formes allá y vengas aquí y trabajes conmigo en mi estudio. No Ustedes se puede imaginan ser. lo que Wow. eso, Wow, ustedes se imaginan lo que significó para mí eso en ese momento. Eso que se me abrió la puerta del cielo. es un Del acto de cielo. generosidad. Pues Sí, y sí, más así como se generó, tú sabes, como wow, no puede ser, o sea, wow, es impresionante, ¿verdad? esto me elevó al cielo. Ahora, ¿qué me bajó? Al infierno, se puede decir. No Fue, puede ser. no, porque claro, espérate, que la cosa no es, eso es lo bueno. Ahora, ¿qué fue lo malo? Y a todo esto, cuando yo conocí a la señora Sandra Roa, me puso a mi disposición su residencia que ella tenía en Estados Unidos. Mira, Ariel, tú no te puedes quedar en Estados Unidos porque yo estoy poniendo mi nombre y mi residencia
y si tú haces algo mal, yo soy la que tendrá consecuencias ante el gobierno americano. Yo le dije, ustedes cuide que mi único interés es aprender, yo no me voy a quedar. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando ella me da toda esa documentación y yo me presento inocentemente a la embajada norteamericana con todo el sueño del mundo a buscar mi visa para irme a Estados Unidos, el señor cónsul me mira y me dice, yo lo siento, pero las leyes de mi país, la burocracia de mi país me impide darte una visa. ¿Por qué? Eres muy joven, no tienes esposa, no tienes hijo, no tienes carro, no tienes casa, no tienes nada que te ate a volver a tu país. Entonces yo no te puedo dar una visa. Yo te recomiendo que tú viajes a, a Colombia, a México primero y luego vuelvas aquí. Entonces evaluaremos si tú eres apto para viajar a Estados Unidos. No puede ser. Wow. Wow. Imagínense usted el bajón que me dio eso. Yo le dije, pero señor cónsul, lo que yo quiero estudiar no está en México, no está en Colombia, está en Estados Unidos. Y dice, lo siento mucho, yo no poder darte visa. Y nada, con ese corazón roto yo me fui a mi casa y ahí estuve como una semana que no comía ni dormía bien, pensando en lo cerca que tuve esto y por culpa de pues eso, las burocracias y tal, no pude conseguirlo. O sea Pero que bueno, puntos bajos sí hay en la historia y Sí. momentos de decepción. un montón de historias. Yo no he contado ni la mitad de puntos bajos que yo he tenido en mi historia, ni Y, tampoco lo más relevante. O sea y, que sí, eso y y nada, mira, después. yo sé que Brian tiene otra pregunta, pero yo quiero aprovechar ese momento para preguntarte si hay algo que tú le puedas aconsejar a la gente cuando se siente se siente derrotada y que no quiere seguir adelante con sus expectativas, tomando en cuenta que tú has pasado por muchos momentos así y aún así llegaste a donde estás. Pues sí, mira, yo lo que, como dije antes, yo lo que puedo aconsejar a los jóvenes, sobre todo, que no, o no tan jóvenes, simplemente a una persona que tenga deseo de hacer algo, que lo primero es que la mejor inversión que se puede hacer es la inversión en tu educación, en tu preparación. Eso es lo Cierto. primero, ¿no? Porque, por ejemplo, lo material, a mí me decían, cuando yo iba a invertir ese dinero en ese máster, en primer máster, me dijeron, pero ¿por qué no te compras un carro y estás y te pones full de todo? Yo, no, a ver, un carro me lo chocan, me lo roban y además se devalúa con el tiempo. Lo que yo aprenda ni me lo quitan ni se devalúa. Invertir en su preparación, eso es lo mejor que pueden hacer. Y también que no se dejen afligir por las circunstancias adversas, por los problemas que se puedan presentar. Se puede llegar, se puede conseguir lo que uno quiere con determinación, preparación y con un enfoque claro de lo que se quiere. Ya te digo, o sea, no es porque el joven Smith o el joven tal es británico, es americano que lo hace, no es porque es americano, es porque le han enseñado a hacerlo. Y tú como dominicano puedes hacerlo si te preparas, si aprendes a hacerlo. Puedes hacer lo que quieras hacer y puedes llegar donde quieras llegar. Así que nada, que lucha por Gracias. tu sueño, lucha por ello y adelante, no te dejes. Sobre Tú tienes todo, una Ándale, fuerza interior, la fuerza interior que uno tiene, la determinación es mucho más fuerte que cualquier adversidad. es cierto. Sobre gracias. todo el dominicano siente muchas veces que no puede lograr nada porque es dominicano. Y en verdad hay muchos casos de dominicanos que han tenido la oportunidad de crecer, pero son personas que buscan esa oportunidad de crecer, no se quedan esperando a que llegue, sino que la buscan. Y estos Claro. relatos que no has hecho son, o sea, que solo es la punta del iceberg, como tú nos dices. Exacto. Claro. Sirven como un detonante, como un llamado a la atención de que, señores, hay que despertarse, hay que seguir adelante, hay que buscar esas oportunidades y no quedarse sentado a esperar que esas oportunidades lleguen. Si tú no las buscas, no van a llegar. Y el conocimiento, recalcando en el conocimiento, es en donde está la clave del crecimiento. Así es, exactamente. Exacto, no es sentado en tu casa, en el mueble o en la esquina haciendo coro, no. Bueno, es que se puede hacer, todo se puede hacer, para todo hay tiempo. Pero si tú quieres algo, tienes que enfocarte en lo que quieres y dedicar tiempo y sacrificio a eso. Que muchas veces no es fácil, muchas veces no es rápido, pero
pero se puede hacer, se hace, claro que sí. Entonces, Claro. entrando ya en materia, Brian, ahí está la pregunta. Oh, sí, sí, claro. Mira, continuando por la historia en Canadá y tu trayectoria y cómo llegaste a trabajar en la película de Terminator, no, porque yo no veo Predator. mucho en Predator. Predator. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esos proyectos, no? O sea, después de esa película, supongo que han habido han surgido varios proyectos en donde has trabajado. Cuéntanos esos proyectos donde has trabajado allá en Canadá. Bueno, claro, evidentemente. Bueno, primero mi primer proyecto, como dije, fue Condorito. Después de Condorito fue Predator. eh, que realmente cuando yo llegué a Canadá, el proyecto todavía no empezó. O sea que Ujú. no empecé en Predator, sino que empecé en Justice League, la Liga de la Justicia. Oh my God, Pues, no puede ser. ahí, ¿Verdad? sí, ahí empecé yo. No sé si ustedes supieron una anécdota de el famoso un bigote de Superman que había que borrar en Justice League. Oh, sí, sí, sí. Bueno, Sí, pues yo empecé borrando el bigote de Superman. No puede ser, Yo fui, ¿verdad? yo, yo fui del equipo Wow. que borró el bigote a Superman, claro que sí. Pues en Justice League, después de Justice League vino Jumanji, Welcome to the Jungle, después sí que ya empezó Predator, después de Predator fue Dumbo de Disney, después trabajé en Godzilla King of the Monster, luego trabajé en Godzilla vs. Kong, luego en las aventuras del Doctor Dolittle, luego Scooby-Doo, luego Back to the Outback, y no sé cómo se conocerá allá, creo que es Animalia en Australia o algo así, no sé qué conocerá allá. Ujú, Luego trabajé en Super Giant Robot Brothers, una serie para Netflix. Luego trabajé en Spider-Man No Way Home en Sony, que ese fue mi primer contacto en Sony. No, la primera vez que estuve, porque esta es mi segunda vez en Sony. ujú. Luego trabajé en She-Hulk, que es una abogada ahí, que es como la versión femenina de Hulk. Sí. Y en la última película que estoy trabajando en Sony, en la cual llevo ya 2 años y casi ya estamos terminando, y no puedo decir nada más que el nombre, que se llama In ok. Your Dreams. ¿Puedes Cuéntanos. Y más lento, por favor? sí, el nombre de la película es Sí. In Your Dreams, en tus In Your sueños. Dreams. Tus Ok. Y sueños. sale para Netflix próximamente. Es una Wow. historia muy Wow. bonita, me va a gustar mucho, sí. Y Mira, tú dijiste cuéntanos. tantos proyectos ahí o sea, yo apenas pude captar la mitad. Pero Son Godzilla, muchos, es un buen repertorio. Dumbo, La Liga de la Uf. Justicia, Spider-Man No Way Home y Scooby-Doo, Doctor Scooby-Doo. Dolittle, Back to the Outback, Super Giant Robot Brothers, She-Hulk, ¿qué más? Jumanji, eso. Y Jumanji. Yo tengo una pregunta Wow. que tengo que hacerle, en verdad. O sea, es que con tantos proyectos de renombre y tan grandes, o sea, con esa trayectoria que has tenido, cuéntanos cuál ha sido tu proyecto favorito, como ese proyecto que tú dices, wow, mira, la experiencia aquí fue impresionante. ¿Cuál ha sido ese proyecto favorito? O sea, ese Sí, proyecto del cual has sacado también ese gran aprendizaje, porque siempre nuestros proyectos favoritos es donde mayormente aprendemos. claro. Bueno, si te soy sincero, y yo creo que en cada uno de ellos los he disfrutado bastante, ¿no? Y cada uno tiene como ese lugar especial en mi trayectoria y en mi corazón. Ujú. Si tengo que decirte uno, a lo mejor te podría decir que Godzilla, como por lo que significa, ¿no? El Godzilla es un icono de la cultura japonesa. Y yo he trabajado con ese monstruo, o sea, yo he animado a Godzilla. Imagínate, de los Mina, a animar, a trabajar con un icono de la cultura de un país tan Sí. apasionante como Japón. ¿Me entiendes? Wow. Y un personaje que aquí ama mucho. O sea, al menos yo sé Exacto. que aquí se llenan los cines cuando sale una película de Godzilla y con como que vamos a verlo dándose golpes. De hecho, se anunció la más reciente que va a salir y ahí están llenos los comentarios de Caribe en Cinema. Pero sí, por favor. Eh, Ujú. Exactamente. Por ejemplo, también te podría decir Spider-Man No Way Home, que es una de las películas más taquilleras de la historia del cine, desde que el cine se inventó. Sí, sí, Ah, sí. es increíble. O te diría Scooby-Doo, que eran mis dibujos, los dibujos favoritos cuando era niño. O sea, yo creo que cada uno de sus proyectos ha sido como mi favorito en el momento en que los he trabajado. Sí. Aprendizaje, yo creo que
sin duda, yo creo que yo te diría ahí que mi mayor aprendizaje fue en Justice League. ¿Por qué? Porque Ujú, fue como el salto. Mi primera experiencia ha sido en Condorito, en un estudio pequeño en Lima, y de repente llego a MPC, que es uno de los estudios más prestigiosos y con más historia en los efectos especiales del mundo. Y bueno, imagínate tú la diferencia del pipeline, que es el conjunto de herramientas que se usa para hacer el trabajo, ujú. que es toda una ingeniería, tienes que aprenderte, ¿no? De cómo funcionan las cosas, de cómo se hacen las cosas, de cómo está todo, cada departamento está interconectado y porque no es solo animar, ¿no? Hay muchos procedimientos y muchas herramientas para hacer el trabajo. Entonces, ahí yo aprendí que esto no iba solamente de sentarte y animar un personaje, no, 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 hay muchas otras cosas, sobre todo técnicas, que un animador debe conocer. Entonces, ahí aprendí un montón. Mi primera experiencia en Montreal, cuando yo llegué a ese proyecto, Justice League. Y más difícil, pues te diría que Godzilla. Más difícil. ¿Por qué? Porque el supervisor de Godzilla era muy fan del personaje, muy fan y amante y respetuoso del monstruo. O sea, y de toda la mítica que rodea a este personaje. Entonces, este supervisor era extremadamente perfeccionista, muy exigente. eh, Así que cuando ya tú dabas el 100%, ¿no? Había que Ujú. agregarle una cosita más a ese 100%. Había que darle un 5%, un 10% más. Era muy difícil, ¿no? Por toda la exigencia, pero aprendí un montón también ahí. O sea, este Wow. fue el proyecto más complicado, así. Actualmente, quería mencionar también que actualmente eres senior animator. O sea, tú también te dedicas a efectos especiales o a la animación de personajes, ¿no? O sea, digo, a efectos especiales, explosiones, líquidos, aparte de la animación de personajes, porque Oh, animaste a Godzilla, ¿no? ¿qué tipo Sí, de trabajo que tú realizas realmente? Exacto. exacto. Mira, yo quiero hacer un pequeño aclarando. Yo realmente soy animador. Ujú, Yo solo animo. ¿Qué pasa? Que dentro de la animación hay varias ramas. Está la animación VFX, o sea, animación para efectos especiales, pero no quiere decir que yo haga, por ejemplo, explosiones o líquidos, tal. No, hay otro sí, departamento que se encarga de eso. sí, Yo hago producción. animación para efectos especiales. Por ejemplo, una película de animación de efectos especiales puede ser Godzilla, Spider-Man. O sea, que son películas que tienen live action, pero también tienen animación, pero es una animación realista o hiperrealista. No puedes inventar, no es por ejemplo como Hotel Transilvania, que es algo súper cartoon, súper caricatura de lo que es la vida real, ¿no? La película de VFX, la animación para VFX tiene que ser hiperrealista, tiene que ser lo más parecido a la realidad, o sea, cómo se ve una persona realmente, cómo habla una persona, cómo se expresa una persona realmente, sin cosas extrañas, ¿no? Entonces, eso es la animación VFX. Está la animación feature, que es para películas tipo, por ejemplo, tipo Pixar, tipo DreamWorks, tipo muchas de las películas que hace Sony, como por ejemplo Vivo, como por ejemplo Mitchells, Ujú. y bueno, Transilvania, que ya entra en otra categoría, que es la categoría extremadamente cartoony, donde se exagera un montón las poses, los estilos, las animaciones y tal. Está la animación tradicional, que es la animación por lo general que se hacía antes a mano en los estudios Disney, por ejemplo, La Bella y la Bestia, qué sé yo, La Bella Durmiente, ¿no? Que se hacía Ujú. dibujada, y otros tipos de animación. Pero yo soy eh, animador de personajes, tanto para feature como para VFX. Por lo Ok, general, mucha gente hace una cosa o la otra. Yo tengo Sí. la suerte de poder trabajar en los dos. Puedo trabajar en un proyecto feature como lo es Godzilla, también puedo trabajar con un proyecto VFX como es Godzilla, y también puedo trabajar en un proyecto feature como es Scooby-Doo, por ejemplo. Tú sabes, ah, la reciente, ¿verdad? Exactamente, la reciente que se hizo. yo mencionando, o sea, mencionamos eso porque hay una pequeña confusión muchas veces dentro de la animación que
tú sabes, muchas personas se confunden entre la animación de efectos o simulación de efectos y animación de Ujú, personaje. Entonces es ujú, muy importante tener esa aclaración de un experto que viene de la animación claro. para que podamos entender mejor aquí en Dominicana cómo funciona, ¿no? O sea, la simulación Y de Exacto. las también explosiones y porque, los efectos especiales son muy diferentes a la animación de personajes. Claro, Y es. es importante eso porque, por ejemplo, cuando alguien dice yo soy animador VFX, no quiere decir que sea animador de efectos, es animador Exacto. de personajes para películas VFX. Ahora, una persona que hace efectos especiales es un Ujú, artista VFX. Y eso es artista VFX que trabaja con simulaciones, con fluidos, fuegos, explosiones y todo eso, que muchas veces eso es simulación que lo hace, o sea, física, o sea, que hay mucho trabajo detrás de eso, pero sí. no es que la persona se pone a animarlo manualmente, ¿sabes? Son parámetros que se hacen para conseguir tal o cual explosión, para conseguir tal y cual fluido, tal y cual aire, qué sé yo. ¿Sabes? Ujú, y por ejemplo, porque yo siento que en Godzilla versus Kong o en cualquiera de las películas de Godzilla es fácil identificar el personaje animado, pero Sí. para la persona que nos está escuchando, si por ejemplo en No Way Home, que es una película que en su mayoría parece live action, vamos a decir, aunque Ujú. tiene elementos de animación, ¿dónde está la animación de personaje ahí o la animación que tú realizas? Un Se montón, puede decir. uy, sí, un montón. Y no solo en Godzilla, por ejemplo, en, qué sé yo, en Guardianes de la Galaxia, en todas esas películas de Marvel, hay un montón. Hay lo que se llama digidoubles. Y bueno, en el cine tradicional existen lo que es los dobles de cine, ¿no? El doble, el que se parece al protagonista, pero que hace las escenas como de riesgo, Sí, ¿no? ujú, Que salta y se cae y tal, porque el protagonista no se puede hacer daño. Pues ujú. en exactamente en animación existen esos mismos dobles, pero digitales. O sea, exactamente como el personaje, pero que lo mueve un animador. Así, por ejemplo, no sé cómo se Tom Holland, cuando tiene que subirse a una cuerda de saltar de un edificio a otro, no lo hace él, lo hace el doble digital. Entonces ahí es que interviene el animador para hacer que Spider-Man salte, por ejemplo, vuele por aquí y por allá, que eso no lo hace ni Tom Holland ni ningún otro actor. sí, entonces es como un trabajo así oculto de que, bueno, vamos a decir, se trata de ocultar dentro de la edición y dentro, o sea, un buen trabajo así no debería ser notorio. Exacto, pero el punto es que el cine del VFX, como te digo, es lo que su fin es llevar la realidad, o sea, y quiere que el espectador crea que está viendo algo real, Exacto, aunque no sea real. Entonces no puede decir, mira, este personaje ahora cuando salta, ahora tiene un traje puesto y es el protagonista, pero ahora mismo cuando salta ya no es él, eso es un personaje en 3D. No, o sea, esto no lo revela. qué bueno. Es muy buen trabajo el que tú haces y el hecho de que tú estés involucrado en estos productos y películas, porque la verdad, como lo dijimos al principio, Imageworks es un estudio sumamente importante que le trabaja a todos los blockbusters, como tú mencionaste, Ujú. de la industria. Sí, Entonces, sí. algo para continuar con las preguntas, ¿qué es lo que a ti más te gusta de la animación, personalmente? ¿Qué es lo que más me gusta de la animación? Bueno, pues yo te diría que eso, crear la ilusión de la vida. O sea, yo recibo un plano con uno o varios personajes inertes, inanimados, y que yo tengo la tarea que con mi trabajo yo hago que ese personaje sea capaz de moverse, de actuar, de expresar sentimientos de una manera tan creíble que pueda conectar con el público, independientemente de raza o nacionalidad. Porque, por ejemplo, en una noche de estreno, el trabajo se puede ver puede estar exhibiéndose desde Buenos Aires hasta Tokio, pasando por Madrid, por Roma, por Bangkok. Mm, Es, es, es maravilloso. Y además, luego te sientas ahí en el cine y ves como el plano que tú has hecho es una pieza que encaja perfectamente con el que le antecede y con el que le precede, y Con el todo en universo. conjunto forma esta obra visual. Yo creo que esto es, cada vez que llegue, es como la primera vez para mí. O sea,
lo que más me gusta es esto, es crear esta ilusión y que la gente realmente se lo crea y lo vea y Wow. lo disfrute y le La guste. ilusión de lo Se que... nota escuchándote, así como se nota la felicidad mientras habla. Y yo me siento identificado, yo también estudio animación y creo que cualquier animador que sienta pasión por lo que hace se va a sentir identificado cuando lo escuche, porque la verdad que ver las cosas materializarse es magia, casi. Sí, No es lo importa la mejor. ciencia que haya detrás. Eso es lo mejor, cuando te Eh, sientas ahí y ves tu trabajo, es increíble. y entonces, bueno, en más relacionado un poco a tu trabajo, sabemos que la herramienta no hace el artista, pero, por ejemplo, ¿con qué programas tú puedes trabajar que tú no puedas decir? Porque a mí me surge la pregunta, si, no sé si tú usas Motion Capture para tu trabajo o si usas otro tipo de herramienta, no sé. Exacto, bueno, yo en mi caso, la herramienta, y la única herramienta que uso para animar, el único software que uso es el Maya. Es como el estándar de los estudios grandes, ¿no? El Maya tiene, el Maya tiene pros y contras. Contras que las licencias son muy caras. Entonces, por eso los grandes estudios se lo pueden permitir, pero los estudios pequeños no tanto. Entonces, por ejemplo, hay otras opciones como el Blender, que es un programa open source y que es gratuito. Y este programa es como más usado para los estudios pequeños, los estudios indies. Y me parece, y tengo entendido que el Trio Studio Max se utiliza más para la industria del videojuego. Pero, por ejemplo, en el cine, el que más se usa es el Maya. Y eso es lo único que he usado. Sí y he trabajado un proyecto de motion capture, por ejemplo, en She-Hulk. Este proyecto, esa serie, es totalmente motion capture todo. Pero esos estudios están tan segmentados o sea, y tan delegadas las tareas que el motion capture lo hace un artista o una persona que hace eso. A mí me pasan esa data y y el personaje, yo aplico esa data de movimiento al personaje y luego corrijo el movimiento porque el motion capture no siempre es perfecto o casi nunca es perfecto. Hay cosas que se ven un poco que hay que arreglar, que la mano tiembla o el pie tiembla o la cara va para el otro lado. Entonces, mi trabajo en esa serie fue eso, o sea, corregir esos defectos. El motion capture, el movimiento en esencia lo captura y lo aplicas al personaje y lo corriges encima de eso con animación. Pero yo no hago motion capture, yo trabajo animación dentro de motion capture. Hay una persona que sí sabe hacer eso, que es capturar, pero ya eso es otra Sí. tecnología y otra cosa así. Pero es interesante porque la gente tal vez no sepa, o sea, mucha gente piensa que el motion capture es, bueno, la actuación que se toma y eso lo ponemos tal cual y hay un trabajo de Ajá, pulimiento y de animación detrás de todo eso que el que tú realizas y es claro. importante No. saberlo. Sí, no está, o sea, sí, el motion capture te facilita muchas cosas, pero no puedes, lo cojo, lo pego y ya está. No, hay que hacer un trabajo de pulido después. Sí, Mm. siempre hay Entonces, un pie que estamos sale entrando volando. ya a las últimas preguntas. Dale, Brian, pregunta número 8. ¿Cuáles planes tienes en el futuro? O sea, ¿cuál es, como profesional, tu siguiente paso a dar, a evolucionar? Sí, bueno, yo hace tiempo que tengo, bueno, planes, tengo el sueño de hacer una película animada en mi país, ¿no? De, de contar nuestras historias. Nosotros como país tenemos una riqueza cultural bastante amplia, bastante buena. Tenemos muchas historias. Nuestros campos están llenos de historias increíbles. Y esto llevado, con un tratamiento llevado al cine y de animación, puede dar historias eh, riquísimas, estilo, por ejemplo, Miyazaki, con ese Sí, realismo mágico. Nosotros tenemos mucho de eso también. Entonces eso, y como decía, hemos visto como los grandes de la industria, Disney, Pixar, se han dado cuenta de que no pueden seguir contando La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, o sea, ad vitam eterna, sino que ahora han mirado hacia Latinoamérica y han hecho historias
de nuestras culturas en Latinoamérica, como el caso de Coco en México y luego Encanto ahora en Colombia. Y yo creo Sí. que antes de que, no va a tardar mucho tiempo antes de que miren el Caribe, o sea, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, ahí hay mucho material, Mira, ¿no? Vivo, o Sí, Somos, sea, Vivo, sí, wow, Vivo tiene sí. un Ah, bueno, enriquecimiento vivo, cultural impresionante. en Cuba. sí, Sí. vivo está, sí, pues mira, vivo sí realmente, me escapó de esa, pero vivo sí está en Cuba, ambientado ahí, ¿no? O sea Y que sí, Spider-Verse, que tiene la cultura puertorriqueña en Nueva York. exactamente. Entonces, O ya sea, se está integrando poco a nos poco. están, como decimos allá, nos están picando cerca. Sí, Dentro de poco va a sacar una historia dominicana. Entonces, antes de que ellos la saquen, podemos sacarla nosotros, ¿no? cierto, Bueno, ahí está cierto, cierto. Capitán Avispa Y capitán, empujando un poco para el cine exactamente, dominicano. aprovechando esta incursión de nuestro artista más internacional, como lo es Juan Luis Guerra, con esta producción magnífica, el Capitán Avispa. Yo espero que la gente lo apoye esto, porque así se hace industria. Hay que Y apoyar. eso es, yo creo que es el sueño también de todos nosotros. Y al menos yo coincido contigo en que ojalá podamos tener proyectos que nos representen en la gran pantalla. Claro que sí. Ujú. Entonces, O para sea, ti, espérate, ¿qué espérate, es? déjame decir una Bueno, cosita. Ese paso, ese gran paso que quieres dar aquí en República Dominicana no está muy lejos, ¿eh? Eh, ya luego de que la película de Capitán Avispa tenga esa exhibición y va a tener esa gran aceptación, va a abrir paso a que a grandes artistas como tú tengan la oportunidad de también aportar al crecimiento cultural y enriquecimiento cultural de la animación aquí en Dominicana. Y en Anidón estamos trabajando también para seguir cultivando y apoyando ese talento. Ojalá, yo espero que así sea y yo estoy en la mejor disposición de colaborar con un proyecto o yo también tengo mi idea para hacer un proyecto que ya he dado algunos pasos con personas allí, pero bueno, es poquito a poco, pero sí, yo Se creo vienen que las cosas cositas. van a ir a mejor, van a ir avanzando en ese sentido, sobre todo con la Sí, sí. producción ahora de Juan Luis Guerra. Sí. sí. Entonces, la siguiente pregunta para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de trabajar fuera de tu país? Lo más difícil de trabajar fuera de mi país, pues en mi caso, pues al principio, pues lo típico, ¿no? Que estás lejos de lo que conoces, lejos de tu gente, lejos de tu cultura, tus amigos, de tu país. Eso es lo más difícil en un principio. Luego terminas acostumbrándote. Por ejemplo, yo me fui a España, que por ejemplo, la barrera del idioma no existe porque es el mismo idioma, pero sí que hay diferencias culturales. Pero, por ejemplo, si te vienes directamente de Santo Domingo, por ejemplo, aquí a Canadá, tienes el idioma y además tienes el frío, que a mucha gente le afecta bastante. Le hace falta pues el calorcito, la comida, las playas, ¿no? Que son Sí. maravillosas. Entonces, Sí, en mi caso, digo, yo me acostumbro rápido, la verdad. Porque sobre todo porque yo estoy haciendo lo que quiero hacer y donde lo quiero hacer. Entonces, sí, me aguanto lo otro. Pero pues, al principio es difícil, sí. Luego te y, acostumbras. y en tu historia vemos que has emigrado ya varias veces y el tema del idioma Mm, y ya hablamos de todos esos temas migratorios también. sí. Ujú. Pero bueno, entonces por último, ¿qué crees que le hace falta a la República Dominicana para el desarrollo del cine de animación? Pues yo creo que primero es que haya una apuesta por este género cinematográfico, ¿no? Yo sé que ahora mismo, bueno, ahora hace un tiempo hay una ley de cine que facilita las cosas en ese sentido para producciones cinematográficas, que se hacen muchas películas allá y que eso está bien, porque se están creando las bases para una futura industria sólida del cine dominicano. Pero asimismo, como se hacen tantas producciones, pues tantas cinematográficas allá, pues alguien podría incursionar, como lo ha hecho ahora Juan Luis Guerra, en el género animado. ¿Eh? Ujú. Eh, Primero de eso. Y segundo, es que haya apoyo por parte del público a este tipo
de proyectos, porque, señores, no es fácil hacer una producción cinematográfica, y mucho Sí. menos fácil es hacer una producción cinematográfica animada. Es muy difícil, entonces, ya que alguien apuesta por eso y tiene el valor de hacerlo, y con eso crea precedentes y hace bases para que se desarrolle una industria que a la larga va a generar, nos va a desarrollar como país, va a generar trabajo y nos va a poner en el mapa del cine, pues Ujú. lo menos que puede hacer la gente es apoyarlo, apoyar esas iniciativas, yo creo que sí. Yo Sí, quisiera concluir, definitivamente. José, con una de las preguntas más importantes que le hacemos a casi todos los entrevistados, y Sí, es el claro. apartado de los consejos, ¿no? O sea, ¿hay algún consejo que quieras decirle a los artistas dominicanos que quieran seguir tu camino? Un mensaje, unas últimas palabras también. Exacto. Es- sí, no, yo como creo que lo había mencionado, es eso, o sea, consejo a los artistas es que se puede, o sea, si usted tiene un sueño, quiere llegar a donde quiera llegar, a un estudio de animación o de cualquier tipo de arte digital, usted lo puede hacer, no por el hecho de que seamos dominicanos, no, no por ese hecho, no, no es que, bueno, lo tengo más difícil. Es verdad que la situación económica es muy importante y influye mucho, pero no es imposible. O sea, tú enfócate en lo que quieres, hay medios para conseguir lo que quieres, sea de la manera que sea como, por ejemplo, como yo lo hice con un préstamo estudiantil. Pues esta figura todavía existe ahí. Si no tienes recursos económicos, búscate un préstamo, búscate una beca, búscate tal, pero eh, lo importante es que te mantengas en tu sueño eh, y vayas a por eso. Eh, Aunque tardes, el tiempo que tardes, lo vas a conseguir, lo puedes conseguir. Lo que te propongas lo puedes conseguir. Invierte en tu preparación, invierte en tu formación, y es lo que puedes hacer, y mantente pues, al día con las tecnologías que día a día van evolucionando y van cambiando. Ujú. Eso. Mira, que tu historia me ha cautivado como tú no te lo puedes imaginar, porque yo también pasé por eso. Yo pedí un préstamo en Fundapec para estudiar Ujú, cinematografía en Chabón. Y es ese mismo consejo, o sea, ese mismo consejo que tú nos has dado en tu trayectoria, que yo puedo fácilmente seguir y ujú, evolucionar, buscar esas claro. oportunidades, ya sea en el extranjero, seguir aprendiendo. O sea, todos en la comunidad compramos muchos cursos, seguimos aprendiendo y creciendo. Hoy en día que tú sabes que el Internet es más masivo y los cursos y escuelas dan talleres y bueno, tú también puedes tomar clases a distancia con mayor facilidad que antes. Los recursos actuales Ujú. para aprender están ahí. Está en Sí, ti en tener el interés de seguir aprendiendo. sí, tienen mucha suerte que hay muchos recursos online disponibles, gratuito incluso, muchos, Sí. muchos recursos importantes. Entonces, hay que aprovechar esas cosas que están ahí, que cuando yo empecé no había internet, imagínate, el internet era dial-up, que tú te conectabas y se diga, Sí, sí, sí. imagina, y si llamaban a tu casa se caía el internet, oye tú. Yo, yo nada más puedo decir que lo que más me gusta de escuchar este tipo de historia, y ya lo mencioné en una charla anterior que tuvimos, es lo fácil que es identificarse con las situaciones de una persona que viene del mismo camino que tú y mira lo lejos que tú has llegado. Y si tú lo pudiste lograr, ¿por qué cualquiera de las personas que no está escuchando no pudiera hacerlo? Ahora con todavía más recursos, con una carrera disponible ahora en Chabón, con oportunidad de beca y más visibilidad de la industria alrededor de la animación, Mm, yo creo que definitivamente tú eres un ejemplo a seguir para todos nosotros. Definitivamente. Muchísimas gracias. Y una cosita más, a ver si a lo mejor sirve un poquito más de motivación, señores. Trabajar en un estudio de animación de este lado es súper cool, súper. O sea, es increíble. O Sí. sea, tienes ahí un espacio open space, tienes, por la mañana tienes el desayuno, llegas ahí, hay una cocina llena de todo tipo de cereales, de leche, de café, de chocolate, frutas, de todo. Tú te sirves lo que quieras, te sientas con tu bol de desayuno en tu computadora, planificas tu plano. En verano tú puedes ir en chancletas a trabajar, en bermudas. Te puedes llevar tu guitarra si tienes una guitarra, tocarte. No te tienes que sentarte
de 8 a 6 o de 8 a 5, ahí te puedes parar cuando quieras. Hay un salón de recreo, ping pong, hay Nintendos, hay Wow, PlayStation. el sueño. em, ¿Qué más? Mira, por ejemplo, yo estaba trabajando en Scooby-Doo y de repente estoy así y de repente una figura que pasa, y hago así y miro el supervisor que llega en su skateboard, pasa todo el salón hacia oficina en skateboard. Imagínate, en ese sentido. En verano te traen un camión de helado y te bajas abajo a comer tu helado. No puede Eh, ser. El no, camión no, de es lado frente al increíble. estudio. Ahí. Señor, Sí, sí, un helados camión de gratis. helado. Tú bajas y te vas. Si te estás cansado, te paras a jugar futbolín, no sé cómo se llama ya, es una máquina como de jugar fútbol ahí y tal, que tenemos. Sí, futbolito. El mismo supervisor viene y se une y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas con el carro? Venga, vamos a tirar una mano aquí. Vamos a jugar ahora a Street Fighter. Es un Wow. Wow. ambiente súper relajado, se fomenta el bienestar, porque mientras más contento estás tú en tu sitio de trabajo, más rindes. Sí, Al sí, Mira, contrario de sí. Tú- lo que se piensa en culturas como a lo mejor la nuestra, es que para que tú rindas tienes que estar ahí sentado en tu máquina haciendo tu trabajo 8 horas seguidas. Pues no, no, la gente rinde cuando se siente contenta en el lugar sí. donde trabaja, se siente que pertenece ahí y se siente que quiere estar ahí mucho tiempo. Así la gente hace su mejor trabajo. Si mira, los mira, estudias acá, tienen esa mentalidad. aprovechando ahí, te voy a con la otra pregunta entonces. Eh, o sea, ¿tu experiencia en Canadá ha sido tan placentera como la gente habla de Canadá? ¿Es realmente el país que la gente dice que es así tan bueno y Sí, tan seguro como se dice? totalmente. Sí, 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 así mismo. Canadá es uno de los países con uno de los estándares de vida más altos que hay. Se apuesta mucho se cree mucho en a diferencia, por ejemplo, en Europa. Y en Europa también tenemos hay un poco la mentalidad, un poco de mucho trabajo, muchas horas y tal. Aquí no, aquí hay mucha conciliación familiar. O sea, que quiere decir que priorizan la familia por encima del trabajo, a diferencia de otros países, que es el trabajo por encima, que tú no puedes salir antes porque te miran mal, tal. No, aquí tú puedes salir, cuando si te tienes que ir antes, te vas antes y no hay problema. No, aquí realmente sí, es un país extraordinario para trabajar, para tener una familia, para crecer profesionalmente. Pues gracias. Yo no sé si no se nos queda algo más que tú quieras agregar o decir. Creo que lo abarcamos todo, pero cualquier cosa tú me puedes decir. No, yo creo que realmente sí, estoy muy contento con esta charla que hemos tenido y espero que pueda servir, si sirve de inspiración para algún joven o no tan joven dominicano que lo vea y tenga, a lo mejor esté pasando por dificultades o crea que es muy difícil conseguir algo, pues no, que si le sirve de inspiración, de motivación, pues estaría muy contento. Ujú. Pues sin más, entonces voy a empezar a concluir. Muchas gracias a todos los presentes, a nuestro invitado especial por dedicarnos deben ser ya casi 2 horas, un poco más tal vez, de esta conversación contigo, por tu tiempo. También a las personas que nos están escuchando en el podcast, a DG Cine, porque en nuestra última charla de Animarzo 2024 quiero aprovechar para agradecerles porque sin ellos este espacio no sería posible y todas las iniciativas que tenemos son gracias al apoyo que ellos nos dan. Entonces, Ujú. nada, muchas gracias. Gracias Ariel, gracias Brian y gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, gracias a todos, gracias nuevamente por la invitación y yo más que encantado de poder colaborar y participar cuantas veces necesite. Un placer, chicos. Y adelante con ese proyecto, está muy bonito y esta comunidad que tiene. Muchas Gracias. gracias, la verdad. Chao. Chao. Hasta la próxima.